amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar de un tema un tanto personal y serio. Personal / serio, que es el tema de las altas capacidades. Las altas capacidades específicamente en cómo me di cuenta yo que mi hijo mayor tenía altas capacidades. Vamos a dejar de lado el tema de mi diagnóstico tardío. Ese es un tema que necesita como que su propio video, pero yo sé que como yo, en su momento busqué muchísima información en todos lados, en internet, en YouTube, en redes sociales, en todos lados. Sé que este video va a llegar a las personas indicadas que, como yo, en su momento estuve buscando, desesperada, una respuesta ante el comportamiento de mi hijo. Y a los que no sepan del tema, pues nunca está de más saber otros temas de la vida. También me sorprendió mucho por comentarios que me estuvieron enviando, tanto aquí en YouTube como en Instagram, que si no me siguen por aquí se los dejo. Sé que muchos de ustedes también estamos dentro de la comunidad de los neurodivergentes. También sé que muchos de ustedes, como ya estamos más o menos rondando la misma edad, se detectaron a partir de sus hijos, que fue mi caso. Así que creo que compartimos muchas cosas y en muchas de estas cosas ustedes se podrán identificar. Muy bien, vamos a comenzar. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo mayor se llama Juanito, está por cumplir 8 años. En su momento tuvimos, como ya lo mencioné, un inicio un poco caótico dentro de la maternidad, que fue la craneosinostosis. Eso es un tema aparte. Tuvo una operación de su cabeza, su cráneo, por así decirlo, se cerró antes de tiempo, lo que conocemos muchos popularmente como la mollera, y los diferentes fragmentos que tiene el cráneo se cerró, lo que impidió el crecimiento del cerebro, y lo tuvimos que operar a sus 3 meses, o sea, siendo casi un recién nacido. En ese momento tuvimos rehabilitación, por así decirlo. Estuvo usando casco también, y en ese tiempo yo empecé a notar cosas diferentes que me lo hacían saber. En el sentido, por ejemplo, de que él siempre ha sido muy diferente respecto a su interacción social. ¿A qué me refiero? Es un niño, por ejemplo, que si tú le dices, hola Juanito, ¿cómo estás? Hola, buenos días, es un niño que se va a quedar serio, pasmado, no te va a regresar el buenos días. O sea, continuamente yo tengo que estarle diciendo, Juanito, contéstale, Juanito responde, te están hablando. Y eso se vio desde bebé, ¿no? Desde bebé era un niño que se dedicaba como a observarlo todo, y cuando le hablaban, la interacción que comúnmente estamos acostumbrados, ¿no?, como a tener en bebé, es que le hablaban y esperaban una sonrisa de regreso. Entonces yo obtenía el comentario de, es muy serio. Pero a tal grado que a mí me incomodaba un poco como mamá ya, porque yo ya sabía lo que me iban a decir, ¿no?, al conocerlo, que yo decía, se acaba de levantar, está modorro, tiene sueño. Y con eso como que esquivaba un poco los comentarios que la verdad a mí personalmente ya me empezaban a molestar, ¿no? Porque yo decía, bueno, es serio y ya está, ¿no? O sea, no pasa nada, no hay por qué hacer como una especificación, no por qué recalcar esta característica como si fuera algo negativo. Es muy serio, porque es muy serio. ¿Qué le pasa? Está enojado, ¿no? Entonces, eso por ahí lo empezaba yo a notar, ¿no? Tenía como... Yo en su momento se lo achaqué un poco al uso del casco, ¿no? Porque usaba un casco literalmente 24 horas, para lo único que se le quitaba era para asear su cabeza y se le volvía a poner. Yo dije, bueno, pues está incómodo también, ¿no?, con el casco, y se refleja en su personalidad. Pasó el tiempo, pasó el casco y él siguió así, ¿no? Bueno, ahí está. Con cabe recalcar que yo estoy diciendo que esto es mi caso particular con mi hijo. Todos los niños son diferentes, así como los neurodivergentes, como los neurotípicos, ¿no? Todos son diferentes, hay cosas que tienen en común, hay cosas que no, pero yo hablo de mi experiencia referente a mi hijo. Primero fue eso, de que era muy serio. Después pasó, que a mí me llamó mucho la atención, pasó de no hablar ni una sola palabra a en 15 días soltarse a hablar extremo. Pero a lo que me refiero extremo es, o sea, como si hubiera estado hablando ya desde hace un año, cosa que me llamó mucho la atención. El lenguaje fue como otro de los temas que llamaba la atención respecto a comentarios de las demás personas.
él se interesó mucho por el lenguaje desde que pudo hablar, pero por el significado de las palabras. Le gustaba como escucharnos y las palabras que él no entendía las preguntaba y las incorporaba. Entonces manejaba como un lenguaje muy abundante desde muy chiquito, o sea, desde que empezó a hablar. Y yo recibí el comentario de, ay, es como un adulto chiquito, ¿no? Porque usaba palabras como, que yo también las uso, o sea, yo mezclo mucho como mi vocabulario y usaba palabras, no sé, como de, ay, esto me parece muy peculiar, ¿no? O sea, un bebé de 2, 3 años diciendo palabras peculiar, abultado, ¿saben? Como palabras muy específicas, ay, esto está muy bromoso, le interesaban como palabras particulares y las usaba él. O sea, hablaba literalmente como un adulto pequeño. Entonces su lenguaje llamaba mucho la atención. Estoy aquí con mi cafecito. En ese momento él tiene alrededor de 3 años. Nosotros nos acercamos a una escuela Montessori. Una escuela Montessori porque a mí me gustaba el hecho de que no llevara una escuela como tal tradicional. Me gustaba la idea de que la educación fuera un poco personalizada al niño y no al revés. Y había varios conceptos que como que cuadraban con mi manera de pensar y yo desde un primer momento dije no quiero una educación tradicional. Entonces me acerqué a una escuela Montessori. Para quien no sepa, las escuelas Montessori están agrupadas en niños de diferentes edades, ¿no? Lo primero era casa de niños, que es como preescolar, y estaban con niños de grupos de edad, de su edad y un poco más grande. Entonces, de primer momento, muy bien, funcionó muy bien porque él era el niño de la edad más pequeña, entonces se relacionaba con niños más grandes, que fue lo que nos empezó a llamar un poco la atención. O sea, con los de su edad no se relacionaba mucho, sino que buscaba a los niños más grandes. Y después de, ¿qué será? Después de como un mes, 2 meses, empezó lo que yo llamo el viacrucis de las escuelas. De las llamadas del acoso escolar por parte de la escuela porque el niño algo anda mal, ¿no? Algo no encaja, el niño no sigue las reglas, no sigue las instrucciones, empiezan las llamadas de la escuela. ¿Sabes qué? Creemos que le faltan límites, porque el niño se empieza a salir del salón de clases. Es continuamente estarlo buscando, ¿dónde está Juanito? Juanito se iba a platicar con el jardinero de la escuela, él se salía y desaparecía. Entonces, Juanito no quiere poner atención, Juanito. No tiene límites, es rebelde, ¿no? Esa fue la primera etiqueta que recibimos, que a mí no me hacía mucho sentido, porque yo decía, mi hijo rebelde no es. Y mi hijo sí sigue las instrucciones en casa, ¿no? O sea, como que la descripción que me daban de Juanito no era la que yo tenía como en mente. De hecho, es un niño sumamente tranquilo, la verdad, muy respetuoso de las reglas. Entonces se me hacía extraño. Después de esto, aquí llegó una maestra que para mí llegó como a iluminar, ¿no? A iluminar mi vida porque fue la que se comprometió y hizo clic con el niño. Que en mis pláticas con otros papás, ¿no? Dentro de las altas capacidades, nos hemos dado cuenta que sin duda esto hace un antes y después. O sea, que el niño haga clic con la maestra es como revelador. En este momento hizo clic con una maestra que se llamaba Valeria. Valeria, si por azares del destino llegas a ver mi video, yo a ti te debo todo. O sea, te debo todo el comienzo de panorama, el abrir mi mente a otras situaciones. Aquí yo ya veía que mi niño era diferente en muchos aspectos, chicos. O sea, aquí yo ya veía a un niño en primera que se frustraba, pero con muchísima facilidad. O sea, tenía unas explosiones de frustración, sobre todo cuando las cosas no le salían. O sea, él se empezó a obsesionar un poco como con hacer torres, se le caían y él explotaba de una manera que yo decía, amor, no es para tanto, tranquilo. Lo empezaba a ver como muy interesado como con el funcionamiento de las cosas. Por ejemplo, era un niño que cuando estaba muy chiquito se podía pasar muchísimo tiempo, hablamos media hora, 40 minutos, con sus carritos, con los carritos chiquitos, que también es otro tema que lo obsesionó, los coches. Se aprendió todas las marcas de los coches que yo decía, órale, ¿no? O sea, realmente le gustan. Pero él se ponía, ¿no? Como sobre la mesa a observar las llantas. Y se ponía así como a verlos de atrás para adelante, ¿sabes? Y se pasaba como cómo funcionaba el carrito. A mí me llamaba la atención, pero digo, bueno, le gustan los carros, está bien. Pero yo empezaba a notar un poco también en la parte social.
si bien se relacionaba con niños más grandes, pero cuando nos invitaban como a cumpleaños de niños de su edad, Juanito no estaba interesado. O sea, era un niño que si yo perdía de vista 2 segundos, el niño desaparecía. O sea, el niño se quería salir a otros lados. Y yo le decía, mi amor, ¿por qué no estás? Él no se interesaba ni en lo de la piñata, ni en lo del pastel. Él estaba aparte, jugando, aparte, solo. Ahí yo me quedé así como de, ¿qué está pasando? Si había niños más grandes, su tendencia era a relacionarse con los niños más grandes. Me empecé a preocupar y empecé a investigar sobre autismo, sobre TDA, sobre problemas de conducta, de neurodesarrollo, un poco a preocuparme por las afectaciones que podía haber tenido la operación, ¿no? La craneosinostosis, algún tema, ¿no? En el cerebro. Las llamadas en la escuela eran constantes porque el niño empezaba a ser un reto. El niño ya retaba a la autoridad. El niño ya era un desafío dentro de la escuela. Entonces, esta maestra, que les digo que para mí fue un antes y un después, un día me habla entre las miles de llamadas del colegio y me dice, ¿sabes qué, Ale? Yo creo que Juanito es algo diferente. Aquí fue la primera vez que yo obtengo es algo más. O sea, no es solamente límites, no es solamente conducta. Me dijo, de hecho, creo que se aleja mucho a lo que te hemos estado diciendo. Hemos estado observando que el niño desde muy chiquito fue buenísimo, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Él se obsesionó como con el tema de las matemáticas y le hemos dado oportunidad por el sistema en el que estaba de avanzar en matemáticas. Entonces, gracias, ¿no?, al sistema Montessori, le dan chance de empezar a avanzar y a subir de nivel en las matemáticas. O sea, pasó las sumas, pasó las restas, empieza a haber multiplicaciones y lo pasan, digámoslo, a primaria, ¿no? Que es como comúnmente se utiliza. Dentro de Montessori se conoce con otro término, ¿no? Lo pasan a taller con las matemáticas a ver divisiones, a ver fracciones, a ver temas que ya estaban muy por arriba del común denominador de su edad. Me dijo, y con eso hemos logrado que tenga una concentración y un avance que la verdad nos ha ido sorprendiendo a todos. Vamos a invitar a la neuropsicóloga del colegio a que lo observe y a ver qué te podemos decir. Ahí ya fue como de, ok, yo sí había observado este tema, como les digo, como de que el niño se obsesionaba con temas y avanzaba de una manera que yo decía, ok, el tema de los coches, en ese momento fue el tema del espacio, tuvo su momento de los dinosaurios, tenía así como sus temas y avanzaba y él solito como que buscaba, ¿sabes?, documentales y absorbía la información de una manera que sí te llamaba la atención. Total, que llega la psicóloga al colegio, lo empieza como a analizar, a hacerle preguntas. Aquí se abre un poco el niño con ella a decirle, ¿sabes qué? Me aburro tremendamente en la escuela. Empezó el tema de la aburrición y del niño no querer ir a la escuela. O sea, en la mañana era casi arrastrarlo. El niño se quejaba que se aburría tremendamente, que no hacía nada, que era perder el tiempo estando en la escuela. Yo decía, ¿what? Entonces, a partir de esta psicóloga que lo está observando, llega para mí el tema de, ¿sabes qué, Ale? Creo que va a ser un niño que tiene altas capacidades. Y yo así de, ¿altas qué? No, o sea, yo nunca había escuchado el término en ese momento en mi vida. De recomendarlos darle seguimiento especializado y psicológico y vamos a hacer adecuaciones de acuerdo al niño y a sus intereses. Aquí fue un proceso de nosotros, bueno, busqué, ¿no?, como especialistas, ¿no?, en altas capacidades, psicólogos aquí en Guadalajara y fue llevarlo. En ese momento tenía, la primera evaluación que nos dieron fue cuando iba a cumplir 5 años, si no me equivoco, tenía 4 años y medio, más o menos. Le hicieron una serie de exámenes que en ese momento la psicóloga me dijo como, la verdad, yo en este momento no te recomiendo mucho hacer el IQ, ¿no? Como porque está muy pequeño y el IQ es muy relativo. O sea, el numerito, ¿no? Yo no soy tan fan del numerito porque no nos dice mucho. Vamos a ver respecto a los conocimientos de su edad, qué tan avanzado o qué tan atrás está. Y así yo te puedo decir, bueno, es un niño de altas capacidades o no, y sí o sí hay que hacer adecuaciones al niño. Entonces, total, que le empiezan a hacer estos exámenes y pues evidentemente el niño sale, ok, tiene altas capacidades. En estos momentos ya había muchísimas otras cosas que formaban parte del niño. Era un niño muy sensible, como yo, o sea, altamente sensible. Era un niño que se emocionaba con muchísima facilidad.
Era un niño muy clavado con el tema de la justicia, de hacer lo correcto. O sea, si él veía una injusticia como dentro de su salón, o él consideraba algo injusto, no como un regaño injusto dentro del salón, era el acabose, ¿sabes? Era un niño con muchos temas sensoriales en ese momento, sobre todo como de la comida, del tacto, auditivos, de la vista también. Empezó a desarrollar inclusive un tic nervioso en el ojo. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que lo englobaban que, ok, ya era evidente que Juanito era diferente, ¿saben? Ya tenía yo aquí el diagnóstico de altas capacidades y me acerqué a la escuela. Bueno, ya se confirma, hay que hacer adecuaciones. Cabe mencionar que en este momento ocurre algo que a mí me quebra el alma, el corazón y la vida, porque esta maestra se va a vivir a Playa del Carmen. De hecho, fue como un llorar, un momento muy duro como entre alumno y maestra, porque los dos se encajaron. O sea, a mí me decía Valeria a mí Juanito fue como un antes y un después, ¿no? Dentro de mi carrera educativa, porque fue un reto, pero fue el darme cuenta que a veces lo que uno cree, ¿no? De lo que tiene que darle a los niños, no es lo que el niño necesita. Y cuando le das lo que el niño necesita, es una maravilla. Y avanzan de una manera que no hubieras esperado, ¿no? Entonces, para mí fue como se va Valeria y esta escuela empieza a recibir a muchísimos niños. O sea, empieza a no dar abasto y en su salón ya había cerca de 35, 40 niños. O sea, ya Juanito pasó a ser como, pues, uno más, a recibir el trato y la educación, el programa que querían, ¿no? Dentro de esos 3 años. Ya no se le empieza a dar como más allá de lo de taller y así. Y Juanito, o sea, se vino abajo en picada. O sea, ya no quiero ir a la escuela, lloraba antes de llevarlo a la escuela y yo dije, ¿sabes qué? Basta. O sea, esto no es así. No es la experiencia que tiene que tener, ¿no? de un niño de ir a la escuela, no tiene por qué ser una tortura. Entonces, para mí en ese momento, la fórmula que sonaba lógica, bueno, el niño quiere aprender, hay que ver qué escuelas dentro de Guadalajara le ofrecen aprender y aprender mucho. Nos encontramos con una escuela de alto rendimiento, o sea, una escuela que le da y le da y le da y le da conocimiento, que creímos en ese momento que podía ser la solución. Entra a la escuela, lo cambiamos ya para entrar en primaria a esta escuela y al principio fue fenomenal. O sea, el niño aprendía y absorbía. Cabe mencionar que el niño, o sea, Juanito es un niño sumamente cuadrado y estructurado como quién sabe quién, la verdad. Un niño apegado a la rutina como ningún otro. Es más, o sea, si tú le cambias la rutina, el niño empieza a hiperventilar, a entrar en crisis. ¿Quién sabe cómo quién? O sea, en estos momentos también, digo, voy a hacer un video también como del diagnóstico tardío, pero a mí me cayó el 20 también de muchísimas cosas sobre mí que pude ver en mi hijo, que ahí fue como de sentir la culpabilidad extrema. Es como, Alejandra, tú eres igual, tía. ¿Por qué no pudiste ver esto en tu hijo, no? Pero bueno, eso ya es otro tema. El niño sumamente cuadrado, sumamente rutinario, o sea, a tal grado que en un momento de su vida Juanito llevaba una libreta, güey. Una libreta con horarios de lo que tenía que hacer en el día. O sea, es decir, que si eran las 2, 5 de la tarde y el niño comía a las 2, me decía, oye, mamá, ya te pasaste 5 minutos. A ese grado, ¿sabes? Que en un momento, no, hablando con la psicóloga, empezamos a hablar sobre el tema de la flexibilidad, ¿no? Y de tratar de demostrarle que si se rompe la rutina no pasa nada. Y a ver, es un tema que yo, Alejandra, 34 años, sigo trabajando, amigos. O sea, la flexibilidad no se nos da mucho. Un niño sumamente perfeccionista. Obviamente yo entré a la escuela hablando con la carta de, oye, ya teníamos cierto conocimiento también sobre las altas capacidades. Yo me obsesioné con el tema de las altas capacidades. Evidentemente consumí todo lo que hay disponible en internet. Busqué todo, documentales, videos, le escribí a personas con altas capacidades, tanto papás que tienen niños con altas capacidades como adultos que tienen altas capacidades. Yo consumí todo, tíos, todo en un lapso de 3 días, la verdad. O sea, todo. Entonces yo ya estaba un poco más informada. Y yo llegué a esa escuela con una hoja diciendo, oye, el niño tiene estos requerimientos. Cabe mencionar que para yo llegar a esta escuela se hizo un scouting de todas las escuelas en Guadalajara. Yo creo que como a 50 escuelas en donde yo decía, el niño es de altas capacidades, tiene estas necesidades, bla, 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 bla. Y la respuesta que yo obtenía en primera era de un desconocimiento total. Es más, tú llegas y te presentas con la carta de, oye, el niño tiene altas capacidades, y la primera respuesta que yo tenía era como de,
What, girl? Aquí todos los niños son inteligentes, ¿no? Y el niño se tiene que acoplar a lo que es. Y yo así, a ver, o sea, la inteligencia es lo que menos me preocupa. O sea, yo sé que mi hijo es inteligente y sé las capacidades que tiene para desarrollar sus temas. El tema con las altas capacidades es que hay muchísimo más. O sea, el niño tiene muchas dificultades y muchos retos dentro de la escuela, más allá de la inteligencia, ¿sabes? Es más, comúnmente los niños con altas capacidades presentan fracaso escolar. O sea, eso es así, eso es una estadística, ¿sabes? Por todos los retos que implica dentro de la escuela desenvolverse. Y todos era como, sí, claro, sí, aquí sí, ándale pues, ¿no? Aquí todos son inteligentes, cosa que yo me quedaba así como, bueno, no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, ¿no? Y así fue en todas las escuelas. O sea, todos era como de, la respuesta que te dan es de, bueno, pues lo ponemos a ayudar a los más chicos, ¿no? Cuando él termina una actividad, él puede ayudar a los demás. Y yo en el fondo pensaba, bueno, eso es muy injusto. ¿Por qué? O sea, si alguien es bueno en algo, se va a poner a ayudar a los que no son buenos. O sea, a ver, no digo que no puedas tú ayudarlos porque está bien, ¿sabes? Pero que ese sea tu papel dentro del aula de clases me parece muy injusto para el que sabe más. O sea, es como si me estás diciendo que un atleta es buenísimo en rendimiento y en lugar de ponerse más retos, se va a poner, o sea, sencillamente a ponerse cosas que ya domina, ¿no? Para mí era muy injusto y no era la respuesta que yo esperaba. Era como, bueno, o sea, si él termina antes, que se ponga a ayudarle a los demás. Y yo así de... Total, que terminamos en esta de alto rendimiento, donde aseguraban y perjuraban que tenían a muchos niños con altas capacidades dentro de la escuela, que era una escuela que presentan una frase como muy evidente, que era una escuela que no ponía como restricciones al aprendizaje. Si el niño quería avanzar, podía avanzar, pero se mantenía con los niños de su edad, que también es muy importante, y dentro de las altas capacidades es algo que es así. O sea, el niño tiene muchas capacidades intelectuales en ciertas áreas, tampoco en todas, porque me he topado con ese prejuicio de que tú dices altas capacidades y es como, ay, niño genio, ¿y por qué no es bueno en todo? No es eso, es como, güey, no es un niño genio, tiene ciertas aptitudes y ciertas habilidades para desarrollarse, pero a ver, si el niño no las practica, el niño las puede perder, ¿sabes? O sea, si no se mantiene como... Es una facilidad que tiene de nacimiento, por así decirlo, ¿no? Para aprender ciertas cosas. Pero si no las está practicando, si no las está continuamente trabajando, el niño las pierde y ya está, ¿no? ¿Sabes? No es que el niño sea bueno en todo. Hay temas en los que no va a ser bueno, que es un prejuicio que hace más daño que bien, ¿no? El niño genio. Tú pones altas capacidades en Google y te sale el niño con 40 libros cargando y con anteojos, ¿no? Y es como de... No es así, no va por ahí, ¿no? Sí tiene ciertas facilidades, pero el niño no es bueno en todo, ni le interesa todo, me queda clarísimo. Pausa. Total, que entra dentro de esta escuela y al principio todo bien, todo muy bien, como yo pensé, dije, bueno, ya estamos del otro lado, nunca vamos a estar del otro lado. Pero a ver, el niño llega a un punto en el que igual se empieza a aburrir porque la escuela es como de, bueno, este es el temario, al ser ya una escuela totalmente tradicional, totalmente afiliada a la SEP, este es el temario y ya está. Pero no se le incentivaba, entonces el niño empieza de nuevo a aburrirse, a hacer un reto, a ser retador, entonces empiezan las llamadas, algo que me decían mucho, que a la fecha, digo, es algo con lo que batallo con Juanito, que parece que no te esté escuchando. O sea, tú le estás hablando y el niño está así, ¿sabes? Todo el tiempo está observando algo, todo el tiempo está analizando algo. Tú le puedes estar hablando, que me pasa todo el tiempo, le puedes estar hablando de, oye, Juanito, fíjate que, no sé, ¿sabes? Fíjate que el pino está creciendo fenomenal. ¿Me estás escuchando? O sea, es algo que yo todo el tiempo, ¿me estás escuchando, Juanito? Y Juanito te responde con otra pregunta que nada que tenía que ver. Es como de, oye, ¿ya te fijaste que allá hay una mosca? Es como de, Juanito, ¿me estás escuchando? Es como, sí. Y ya, y que frustra mucho porque sientes que no te esté escuchando. Y después pasa que pasan 4 o 5 horas y en la noche Juanito te dice, oye, ¿te fijaste que el pino creció 4 centímetros y que se le cayeron 4 hojas en el lapso de 3 días? Y es como de, ¿what? O sea, el niño, que es una queja que al día de hoy tengo en la escuela, el niño no te está viendo a los ojos, no te está escuchando en ese momento que tú le estás diciendo algo, pero sí lo está absorbiendo. No sé cómo lo logra. O sea, ¿sabes? Eso es algo que a mí me vuelve loca de él. No, o sea, no sé cómo lo logra, pero el niño lo sabe. Es más, yo tuve una cita ayer, o sea, las llamadas siguen de la escuela. Tuve una cita ayer donde me decían que lo obligaron porque el niño no prestó atención en toda la clase. Tuvo un examen y el niño no lo respondió.
¿sabes? Entonces dijeron, bueno, el niño saca mala calificación en el examen, se tiene que quedar en el recreo. En el recreo empiezan a ponerle, ¿no?, trabajos y preguntas sobre el tema. El niño lo responde en 2 minutos. Entonces la maestra se queda, Juanito, sí lo sabes, ¿por qué no lo respondiste? Y lo único que te dices, no sé. También pasa, ¿no?, un tema dentro de las altas capacidades que hemos estado trabajando mucho, que se pasa directamente, su cabeza es tan rápida que llega a los resultados saltándose el proceso. Por ejemplo, en matemáticas, el niño es buenísimo en matemáticas. Es más, como parte de la escuela lo invitaron al taller, está dentro del taller de matemáticas, y lo están invitando continuamente a concursos, ¿no? Como pues a la escuela le gusta mucho colgarse las medallitas de los alumnos que destacan, ¿no?, en ciertas áreas. Pero el niño llega al resultado sin hacer el proceso. O sea, lee el problema y pone el resultado. Y es como de, ¿qué pedo? Pero no escribiste nada, no escribiste la suma, no escribiste la resta. O sea, es como una agilidad mental que yo me quedo así como, wow. Entonces, en la escuela es como, pero ¿cómo te vas a saltar los procesos? Sí ha sido un reto, ha sido un reto. Yo quiero alentar, ahora sí que es como un mensaje reconfortante de el dedo en el renglón siempre va a estar. Y yo siempre estoy en la escuela. Es más, este enero lo volvimos a llevar con una psicóloga especialista en altas capacidades para volverlo a evaluar, porque parece que el numerito del IQ es muy importante en algunas escuelas. Entonces, bueno, vuelve a confirmarse, el niño tiene altas capacidades, porque el niño estaba muy triste, amigos. Estaba súper deprimido de decir, o sea, él me llegó a decir, es que me siento tonto. Me decía, me siento tonto porque en la escuela no me ponen más cosas. Y como el niño está distraído dentro de la clase y no cumple con lo esperado en la clase, ¿sabes?, pues entonces el niño no está listo para avanzar, ¿no? Esa es la lógica de la escuela. No es como que el niño ya lo domina y está listo para avanzar. Esa es la lógica dentro de la escuela, que a ver, le volvimos a hacer los análisis, ahí está el bendito IQ, lo llevamos, fuimos con la psicóloga, con las maestras. En ese momento, en una reunión, fue como aparentemente lo entendían, que después te das cuenta de que no, porque realmente no han hecho muchos ajustes. Si ya estamos llegando en este punto ahora en la historia de decir qué tanto se va a poder lograr dentro de la escuela, estamos contemplando hacer homeschooling. Estamos llegando a ese punto en donde me estoy informando mucho sobre ese tema y educarlo desde casa, conseguir tutores, ¿no?, tutores de química, tutores de historia, meterlo a clases adicionales. Le encanta la robótica, le encanta la computación, ¿no?, es como sus temas. Y empezar nosotros en casa, que es un tema que a mí me da muchísimo miedo y no quisiera tocarlo mucho porque no me siento capacitada, apenas me estoy informando. O sea, me da mucho miedo en el sentido de no poder abarcar lo que necesita, ¿saben? Pero bueno, también entender que no voy a estar sola, aunque esté dentro de mi casa, que siempre puedo acercarme a clases adicionales, a tutores, con tal de darle lo que necesita. O sea, ayer tuve junta con las maestras. De nuevo, después de haber entregado todas las cartas del niño, de nuevo es la queja de... Se usan las palabras de conducta, de mala conducta, se usan las palabras de rebelde, se usan las palabras de indisciplinado. Y me cuesta mucho trabajo, como a pesar de que lo explico todo lo que puedo y llevo los estudios y mira, la psicóloga dice que por aquí, que por allá, no estoy seguro que tanto estamos en ese entendimiento con la escuela. Y ese es un tema que es así, o sea, me uní como a todos los grupos de altas capacidades de aquí, de Guadalajara, de México, de España, ¿no? Y es un tema en común que tenemos las familias, quien me esté viendo que tenga niños con altas capacidades, es un tema que tenemos en común, la batalla con las escuelas. Ha habido niños que se han logrado acelerar de curso, que no siempre es la respuesta, porque emocionalmente son como niños de su edad. Intelectualmente pueden tener ciertas facilidades, pero emocionalmente no. O sea, mi niño sigue siendo un niño de 7 años. Por mucho que en los exámenes que le han hecho y en lo que él está desarrollando mentalmente sea de niños de 12, 13, 14 años, ¿no? El último concurso que estuvo de matemáticas era para niños de quinto y sexto de primaria. El niño va en segundo de primaria. Entonces es un poco difícil llegar a dónde tiene que estar. Pero este video es como para decirle a todos los que me estén viendo, y ahora yo también, que me he logrado entender dentro de este mundo de las altas capacidades, gracias al diagnóstico de mi hijo, es una batalla que no termina y yo la sigo viviendo al día de hoy, ¿no? Con 34 años, con un diagnóstico tardío, que sí quisiera hacer un video dedicado a todos los adultos que me están viendo, que llegamos a este punto de la historia ya avanzados en la carrera de la vida, ¿no? Y de repente toparnos como, no era cosa mía, ¿sabes? No era cosa mía, sí había algo. Y todos los comentarios que recibiste a lo largo de tu vida, que ahora los está recibiendo mi hijo, eran por algo, era porque tu cerebro funciona
neurológicamente de manera diferente, güey, no me lo estoy sacando de la manga, ¿no? Tenemos algo en las altas capacidades que se llama pensamiento arborescente, que de verdad es interesantísimo. Si ustedes se quieren clavar en ese tema, súper interesante de cómo funcionan las ideas dentro del cerebro con altas capacidades, que es muy interesante. A ver, en un cerebro normal, neurotípico, digámoslo así, las ideas funcionan de una manera lineal, es decir, se te presenta, no sé, un concepto, por ejemplo, la suma, por así, ¿no? Una suma, y pasas al proceso de resolverlo, resultado. Así es como funciona. En los cerebros, se ha visto, los cerebros con altas capacidades, funciona de manera arborescente, es decir, como un árbol, ¿no? Con muchísimas ramas, donde llega un concepto en tu cerebro y ese mismo concepto dispara como 100 ideas, ¿sabes? Por eso a veces puede parecer como que no tiene sentido lo que estás diciendo, es decir, la suma lo relacionaste con la comida y con la comida lo relacionaste con la silla y la silla la relacionaste con la revolución. O sea, ¿sabes? Como... Por eso hay veces que puede parecer que Juanito me responde con cosas que no tienen nada que ver, pero que todo está entrelazado con la misma idea. Es por eso que son personas que llegan como a resultados diferentes, quizás un poco como más creativos, ¿no? Por la manera en la que van relacionando las ideas dentro de su cerebro. Pero eso también implica un desgaste de energía, que ese es otro tema también, el desgaste de energía. Como el cerebro continuamente está trabajando a marchas increíblemente forzadas. Ahora entiendo como este tema, que ahora tiene un nombre para mí, que se llama el burnout, o sea, de alguna manera como que se quema, ¿sabes? Tú gastas energía todo el tiempo al estar pensando, porque esta cosa no se apaga, tíos. Todo el tiempo estás pensando en algo. Es imposible apagarlo, ¿sabes? Todo el tiempo estás produciendo ideas, estás produciendo conceptos, tanto que te desgastas. O sea, llega en un punto en el que estás tan cansado físicamente que es imposible como hacer otras cosas. O sea, casi como si estuvieras enfermo del cuerpo. Y es algo que a mí me ha pasado mucho en mi vida, sobre todo como en contextos sociales. O sea, yo si veo a alguien, o sea, si me juntaba como a tomar un café, bueno, yo regresaba como si hubiera corrido un maratón, que yo no lo entendía. Y me había causado, que esto ya, digo, hablo de mí más allá de mi hijo, como tema de, sobre todo, aquí me queda claro, cuando me juntaba de recién que conocí como con la familia de mi esposo, ¿no? En reuniones, en Navidad, que yo me desaparecía, que es algo que tiendo a hacer, ¿no? En una reunión o algo, me desaparezco unos momentos para estar sola, como para recargar. Es que no lo podía explicar antes. Era como si yo necesitara como aislarme, como para volver a recargar y volver a estar presente, ¿sabes? Y eso muchas veces se interpretaba como de, oye, le caemos mal, ¿no? Los que se quedaban en la reunión, le caemos mal, o por qué se va, o ya se hartó de lo que estamos diciendo, o ¿sabes? Como que se tomaba personal, y como ni siquiera yo lo podía explicar, ¿sabes? Yo no lo podía explicar, no sabía por qué pasaba, no podía comunicarlo. Ahora, para mí sería más fácil poder comunicar, oye, me pasa esto, no lo tomes personal, no es por ti, necesito alejarme un poco, y después quizás puedo regresar, ¿sabes? Que es algo que ahora veo que le pasa mucho a mi hijo también, que yo lo tomaba como que en las reuniones así, él se apartaba, porque como que se saturaba de ruidos, de interacciones sociales, de lo visual, y se alejaba. Y ya después regresaba con toda la pila, que no lo podía haber identificado, porque yo tampoco lo sabía, ¿saben? Es como, para mí es como una caricia al alma, mi hijo llegó a ser, de verdad. O sea, es como un abrazar de saber por qué funcionas como funcionas, ¿no? Y a todas las mamis que me están viendo con niños con altas capacidades, nuestros hijos son maravillosos, de verdad, abrácenlos de una manera tan especial, y todos son diferentes, ¿eh? Ya después, digo, nos hemos topado que mi niño menor también lo es, pero en un aspecto totalmente diferente. O sea, todos los conflictos, por así decirlo, todos los temas que tuvimos con mi hijo en la escuela no se han visto con el niño pequeño, ¿no? Con Jorge. Es un niño que sin duda tiene más desarrollado esta cuestión social, esta cuestión como de adaptabilidad. La tiene mucho más fácil que mi niño más grande. Es un niño que de hecho se adapta muy bien a lo social. Ha empezado ya con temas como sensibilidad. O sea, es un niño que llora súper fácil, que le afectan muchísimo todas las cuestiones, ¿no? Emocionales. Es un niño más tirado al arte,
al dibujo, es un niño que está dibujando todo el tiempo, a la música, quizás un poco más como mi perfil cognitivo, no sé si se diga así, como sabes, no tanto tan matemático cuadrado como lo es Juanito, pero que se va viendo que sí va sacando temas, ¿no? Como muchas asincronías, que también es otro tema dentro de las altas capacidades. ¿Qué quiere decir? Que aunque el cerebro se desarrolla, por así decirlo, va como más adelante, hay muchas cosas que se quedan atrás. ¿Por qué? Porque la energía que estás tomando para que esto avance, otras cosas se van quedando atrás. Entonces puede ser que un niño sepa resolverte una fracción súper difícil, ¿no? Un problema de álgebra, pero que le cueste trabajo abrocharse las agujetas. Pero bueno, creo que ya nos alargamos mucho en ese tema. Espero que pueda ser como una caricia, un abrazo de verdad a todos los que estamos atravesando con niños neurodivergentes. Les mando un abrazo dentro de la neurodiversidad. Somos increíbles, somos maravillosos y ahora me apapacho más que nunca como no me apapaché en toda mi vida y celebro a mi hijo y vamos a encontrar el camino. Yo no sé si será en el homeschooling, que lo estoy contemplando, pero lo vamos a encontrar y voy a seguir en la batalla de mi hijo, de que se respeten sus derechos, porque es un derecho, tíos. En la SEP se reconocen como niños con necesidades especiales de educación y legalmente la escuela está obligada a hacer adecuaciones para el niño, ya sea de adecuación, de aceleración o lo que sea necesario para que el niño se desarrolle, porque legalmente es así. No lo estamos inventando, no lo estamos sacando de la manga de mi niño es especial y necesita trato especial, como lo pueden creer muchos. El niño es así, su cerebro funciona diferente, es así y ya está. Si lo quieren creer, si no lo quieren creer, eso ya será problema de los demás. Son increíbles, yo los quiero un chingo, de verdad, y abro mi corazón a ustedes. Creo que este video va muy dedicado como a este tema de la neurodiversidad. Espero pueda llegar a las personas indicadas y decir que estamos en este camino juntos. Igual si me quieren escribir, miren, yo soy libro abierto. Si me quieren escribir tanto aquí en los comentarios como en mi Instagram personal, con muchísimo gusto puedo yo comunicar mi experiencia, me puedan comunicar la suya y así enriquecernos. Igual, papitos que estén atravesando el homeschooling son bienvenidos en orientarme, que esto es un tema nuevo para mí. Seguramente más adelante haré un video sobre eso, si es que damos este gran paso, porque sí es un paso que hay que meditar, que hay que tomar en cuenta. Yo los quiero un chingo, dejo de igual todas sus preguntas, todos sus temas también aquí. Los quiero un chingo y los estaré viendo en el próximo video. A callar.